Bueno, hoy vamos a ver tiro vertical y también vamos a recordar un poco de caída libre, ¿no? Vamos a ver esos temas hoy y vamos a recordar, bueno, acuérdense, la gravedad siempre la tenemos presente, menos 9.8 metros por segundos al cuadrado. Entonces, tiro vertical, ¿qué quiere decir el tiro vertical? Que va a salir hacia arriba, va a llegar a un punto máximo y de ese punto máximo va a regresar al suelo. Va a regresar al suelo en caída libre. ¿Sí? Ese tema ya lo vimos. Entonces, acuérdense, cuando vemos caída libre, que empieza a caer de aquí para acá, la velocidad va aumentando esta cantidad. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si nos acordamos nosotros la fórmula de la velocidad, en caída libre dice que es gravedad por tiempo. Entonces, si nosotros multiplicamos la gravedad por el tiempo ahí, donde va cayendo, son 2 segundos. Acá, tiempo 5 segundos, acá 7, 9.8 por 2, vamos a tener una velocidad de 19.6 metros por segundo. Esa velocidad la vamos a tener ahí. Y cuando va subiendo también la tenemos que tener igual. Solo que cuando va subiendo, aquí va a ir restándose la velocidad. Si decimos que aquí iniciamos con 49 metros por segundo de velocidad, esa es la velocidad inicial con la que está proyectándose ese móvil, ¿sí? A los 3 segundos, si nosotros utilizamos la misma velocidad, vamos a decir gravedad por tiempo. Vamos a decir la fórmula: velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos 49 más menos 9.8 por 3 segundos. Vamos a tener una velocidad aquí de 19.6 metros por segundo. La misma velocidad de la misma altura, ¿sí? A la misma altura va a ser igual. Cuando tengamos la velocidad de la misma altura, vamos a tener velocidades iguales. Ya sea que vaya subiendo o vaya bajando. ¿Sí? Cuando va subiendo vamos a utilizar negativa la gravedad. Cuando va bajando la vamos a dejar positiva para que nos vaya dando el resultado correcto que nosotros necesitamos. Entonces, cuando este móvil llega a su punto más alto, a su altura máxima, le vamos a llamar aquí, altura máxima, cuando llega aquí a la altura máxima que está acá, se va a quedar sin combustible, sin potencia, va a tener una velocidad de 0 y ahí va a empezar en caída libre a caer hasta llegar al fondo. Entonces quiere decir que cuando llegue aquí debe de tener una velocidad de 49 metros por segundo. Esa velocidad es la que tiene que tener a la hora de llegar a ese punto. ¿Sí? Eso es lo que debe de tener y lo podemos nosotros calcular. Velocidad es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 5 y nos va a dar 49 metros por segundo. ¿Sí? Ahí nos vamos a tener nosotros los 49 metros por segundo, que va a ser la velocidad cuando el proyectil llega a su punto de lanzamiento. ¿Sí? Entonces, cuando vamos subiendo, vamos a tener la gravedad, le vamos a utilizar negativa, menos 9.8 para ir restando. Y cuando va cayendo, la vamos a ir sumando. ¿Sí? Entonces, cuando va para arriba, vamos a recordar, cuando va para arriba va a ser negativo. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y cuando va bajando, la vamos a ir sumando para que nuestra velocidad sea más. ¿Sí? Así lo vamos a ir haciendo. Bueno, después de ese recordatorio,
Bueno, vamos a borrar esto. Ahora vamos con el primer ejemplo. Tenemos el primer ejemplo. Dice, vamos a empezar con un ejemplo de caída libre. Se deja caer un objeto desde una altura de 18 metros. Calcular la velocidad a la que cae. Bueno, fíjense. Tenemos una altura, un edificio, ¿no? Vamos a suponer que desde aquí se deja caer este objeto que está a una altura de 18 metros. De 18 metros se está dejando caer. Es el único dato que nos da. Y nos pide. Entonces de este lado vamos a poner datos. Datos. Altura igual a 18 metros. ¿Sí? Me está pidiendo calcular la velocidad con la que cae. O sea, la velocidad final. Vamos a calcular la velocidad final. Bueno, pero acordémonos que todos los problemas de caída libre y de tiro vertical y de tiro parabólico siempre tenemos la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, con esos datos yo voy a poder calcular la velocidad. Bueno, entonces acuérdense que dijimos, ya tenemos esos datos. Hace ratos dijimos que velocidad final, en este caso que tenemos la altura, va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. La gravedad por la altura. Vamos a utilizar esa fórmula. La gravedad por la altura. ¿Sí? Porque yo puedo ir a mi formulario y también acuérdense que tengo una fórmula que dice velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Pero no tenemos tiempo, entonces tenemos que buscar una fórmula donde tengamos los datos. Tenemos la gravedad y tenemos la altura. Entonces vamos a ocupar esta. Entonces sustituimos los datos y tenemos la raíz de 2 veces 9.8 metros por segundo al cuadrado por la altura, que son 18 metros. Metros con metros se van a eliminar y la velocidad final va a ser igual. Hacemos el cálculo con nuestra calculadora. Raíz de 2 veces la gravedad por la aceleración. Voy a tener yo una velocidad final de 18.78 metros por segundo. En algunos libros le vamos a poner negativo, ¿sí? Que es una velocidad negativa porque va cayendo. Bueno, ¿y por qué negativa? Vamos a hacer, tenemos el plano cartesiano. Si estamos tomando este punto de aquí como el eje, entonces si va para abajo, pues claro, va a tener una velocidad negativa, ¿sí? De 18.78 metros por segundo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la respuesta para ese problema. Una velocidad final de 18.78 metros por segundo. Bueno, vamos a otro ejemplo, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo. El otro ejemplo dice... Se sabe que el delfín en su salto alcanza una altura máxima de 7 metros. ¿Qué velocidad inicial necesita para alcanzar esa altura? Bueno, desde que el problema me está diciendo altura máxima, pues yo ya sé que ya no es caída libre, sino estamos hablando
de tiro vertical. ¿Qué quiere decir? Que el delfín va a saltar. ¿Y queremos conocer nosotros? Bueno, más bien, la altura máxima ya no las da el problema. Son 7 metros. ¿Sí? Esos 7 metros son los que ya nos da el problema. Pero queremos saber cuál es la velocidad inicial con la que sale ese delfín para poder alcanzar esa altura. Bueno, entonces, ya que nos imaginamos el problema, cómo está planteado, pues lo primero que tenemos que decir, bueno, ¿qué datos tengo? Tengo altura máxima, 7 metros. ¿Sí? Tengo, no me lo da el problema, pero tengo la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundos al cuadrado. Que calcule yo la velocidad final. Bueno, entonces, de acuerdo a las fórmulas que tenemos, ya ustedes deben de tener su formulario a la mano para resolver los problemas. Pues yo tengo una fórmula que dice que la altura máxima es igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, entonces vamos a hacer el despeje y decimos 2 veces la gravedad por la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Para los que no saben despejar, vamos a hacer ese recordatorio. Entonces cambiamos de lugar, entonces tenemos velocidad al cuadrado que va a ser igual, ¿sí?, a 2 veces la gravedad por la altura máxima. Entonces vamos a decir velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces la gravedad por la altura máxima. ¿Sí? Ya que tenemos la fórmula ahí despejada, pues hacemos la sustitución, ¿no? Velocidad inicial va a ser igual a 2 por menos 9.8 metros por segundos al cuadrado por 7 metros. Entonces, metros con metros se eliminan y menos por menos nos va a dar más. Y nos quedan segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado con raíz cuadrada nos quedan segundos. Entonces vamos a tener que hacer la operación raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 7. Y vamos a tener un resultado que esa velocidad inicial va a ser de 11.71 metros por segundo. ¿Sí? Una disculpa, ¿no? Aquí no se eliminaban metros, ya estaba yo haciendo otra cosa. Nada más el cuadrado de los segundos es el que eliminamos. Vamos a tener esa velocidad, ¿sí?, de 11.71 metros por segundo. Lo vamos a verificar para checar que no hayamos tenido un error. Sí, 11.71, esa va a ser la velocidad con la que el delfín necesita salir para poder alcanzar esa altura máxima. Ahora, vamos con otro ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice de la siguiente manera. Un cañón artillero lanza una granada verticalmente con una velocidad de 500 metros por segundo. Calcular, inciso A, la máxima altura que alcanza la granada.
Inciso B, el tiempo que emplea para alcanzar la altura máxima. Inciso C, la velocidad instantánea al final de los 40 y 60 segundos. Bueno, pues nos podemos imaginar, ¿no? Pues en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El cañón antiaéreo. Cañón antiaéreo lanzando un proyectil. ¿Sí? Nos interesa conocer la altura máxima. La altura máxima y el tiempo de la altura máxima. El tiempo que tarda en llegar esa granada ahí a la altura máxima. ¿Sí? El problema nos dice que este sale con una velocidad inicial de 500 metros. De 500 metros por segundo. ¿Sí? Es el único dato que nos da. 500 metros por segundo. Ah, bueno. Entonces nos da 500 metros por segundo. Entonces, datos. Velocidad inicial, 500 metros por segundo. ¿Sí? También tengo la gravedad menos 9.8 metros sobre segundos. La altura máxima es la que queremos conocer y el tiempo en que alcanza la altura máxima y la velocidad a los 40 segundos y la velocidad a los 60 segundos. Necesitamos conocer pues esos datos que nos está pidiendo el problema. Bien, entonces vamos a empezar con el primero. Bueno, vamos a nuestro formulario. Y en nuestro formulario, que ya tienen ustedes las fórmulas, revisamos y encuentro una fórmula. Pero dice la fórmula: altura máxima es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Sí? Bueno, veo esa fórmula. Tengo la velocidad inicial y tengo la gravedad. ¿La puedo ocupar? Ah, bueno, entonces la ocupamos. Hacemos la sustitución. Menos 500 metros por segundo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Hacemos la operación para que nos dé el resultado. Bien, aquí tengo yo ya mi calculadora. Altura máxima me está dando 12.755 metros. ¿Sí? Esa va a ser la altura máxima que va a alcanzar ese proyectil antiaéreo. ¿Sí? Esa va a ser la altura. Ahora ya tenemos el inciso A del problema. El inciso A. Ahora el inciso B me pide el tiempo que tarda en alcanzar esa altura máxima. Entonces, vamos al formulario otra vez y revisamos. Hay una fórmula que dice tiempo en el aire, que dice 2 veces la aceleración sobre la gravedad. Bueno, no podemos utilizar esa, porque esa fórmula de 2 veces nos está calculando toda la vuelta completa cuando sube y baja. Entonces no podemos ocuparla porque no queremos conocer cuánto subió, y cuánto tardó en bajar. Nada más queremos saber cuánto tarda en subir. Entonces yo encuentro en mi formulario una que dice tiempo es igual a menos la velocidad inicial
menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Entonces tengo menos 500 metros sobre 9.8 metros por segundos al cuadrado. Hacemos esa operación. ¿Sí? Menos 500 entre 9.8 nos va a dar que tarda un tiempo de 51 segundos. Eso es lo que va a tardar en subir aquí. Entonces, si nosotros utilizamos la otra fórmula, 2 veces serían 1000 entre 9.8 nos daría 102 segundos, que es lo que daría la vuelta completa. 102 segundos. Pero nosotros pues nada más estamos calculando hasta acá, que tarda 51 segundos en llegar aquí, a la parte de arriba. Bueno, ahora, ¿qué más me falta calcular? Me falta calcular la velocidad. La velocidad final cuando pasa los 40 segundos. ¿Sí? Velocidad final. Entonces vamos a nuestro formulario. Ya encontré mi formulario. Una fórmula que dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Tengo la velocidad, tengo el tiempo y tengo la gravedad. Esa voy a ocupar. Entonces, para el primero, velocidad final a los 40 segundos. Velocidad inicial, 500 metros por segundo. Más menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, 40 segundos. Entonces, ¿qué velocidad voy a llevar ahí? Bueno, resolvemos la operación. Ya hicimos el cálculo, ¿no? Del lado 9.8 por 40. De este lado vamos a tener menos 392 metros por segundo. Y de este lado 500. Hacemos la resta y nos va a quedar que tenemos una velocidad final de 108 metros por segundo a los 40 segundos. Ahora, ¿cuál va a ser la velocidad final? ¿Cuál va a ser la velocidad final a los 60 segundos? La velocidad final a los 60 segundos. Entonces ocupamos la misma fórmula, esta de acá. Entonces sustituimos 500 metros por segundo más menos 9.8 metros por segundos al cuadrado por 60. ¿Sí? Entonces vamos a tener, ¿cuánto vamos a tener de velocidad final ahí? Hacemos la operación y vamos a tener que la velocidad final va a ser de menos 88 metros por segundo. ¿Por qué menos 88 metros por segundo? Porque la primera velocidad aquí a los 40 está de este lado, por eso va positiva, 108. Y esa de menos 88 va de este otro lado, ¿sí? Va cayendo, va ya de regreso, por eso está negativa, ¿sí? Por eso está negativa la fórmula ahí. Bueno, espero que esta ayuda pues les sirva para resolver sus problemas de caída libre y de tiro vertical, que es lo mismo, ¿sí?
Cualquier pregunta, pues ya me la hacen llegar y ya les resolveré sus dudas.